Nadie imaginó que expulsar a un anciano vestido con ropa vieja acabaría poniendo de rodillas al restaurante más exclusivo de Madrid. Bastaron unos minutos de desprecio para que una verdad escondida durante años saliera a la luz y cambiara para siempre la vida de todos los que estaban allí. Aquel hombre parecía un cliente cualquiera, alguien sin dinero ni importancia, pero detrás de aquella apariencia humilde se ocultaba un secreto que nadie estaba preparado para descubrir. Lo que ocurrió después no solo hizo caer a una gerente arrogante, sino que transformó un imperio entero y recordó a todos que la verdadera grandeza nunca se compra con dinero, sino con respeto. Y antes de seguir, permíteme desearte salud y paz. Dime, ¿desde qué país y a qué hora estás viendo esta historia? Una tarde de otoño, cubría Madrid con un manto de hojas doradas que giraban lentamente sobre el Paseo del Prado. El aire era fresco y estaba impregnado del aroma del café recién hecho, mientras las terrazas comenzaban a llenarse de personas elegantes que caminaban sin prisa hacia los restaurantes más exclusivos de la ciudad. El murmullo de las conversaciones, el sonido lejano de una guitarra callejera y el tintinear de las cucharillas contra las tazas componían una escena serena que parecía suspendida en el tiempo. En medio de aquella atmósfera, un viejo Seat avanzaba despacio entre el tráfico hasta detenerse frente a Casa Imperial, el establecimiento más prestigioso del grupo gastronómico navarro. Dentro del vehículo permanecía Alejandro Navarro, un hombre de 58 años cuya fortuna era conocida en toda España, aunque aquella tarde nadie habría podido imaginar quién era realmente. Su barba descuidada, una chaqueta gastada y unos zapatos envejecidos ocultaban por completo al empresario que había levantado uno de los mayores imperios gastronómicos del país. Contempló durante unos segundos la elegante fachada de cristal y recordó los años en que, siendo apenas un muchacho, servía mesas durante interminables jornadas para ayudar a su familia. Aún podía evocar el olor de las cocinas antiguas, el calor del horno y el cansancio de regresar a casa cuando la ciudad ya dormía. Aquellos recuerdos seguían intactos en su corazón, aunque el éxito hubiera llenado su vida de reuniones, contratos y viajes sin descanso. Sobre el asiento del copiloto descansaba un teléfono sencillo. Alejandro lo tomó y marcó un número que conocía de memoria. Al otro lado respondió Javier Ruiz con la rapidez de quien llevaba semanas esperando aquella llamada. Todo preparado. Todo está listo, señor Navarro. Nadie sabe que vendrá hoy. Alejandro esbozó una leve sonrisa. Perfecto. Hoy no quiero que me vean como propietario. Solo quiero descubrir cómo recibe esta casa a quien parece no tener nada. Colgó despacio y permaneció unos instantes observando la entrada principal. Desde hacía meses había recibido informes preocupantes sobre actitudes arrogantes y comportamientos discriminatorios, pero necesitaba comprobar la verdad con sus propios ojos. Permaneció inmóvil unos segundos más, contemplando el ir y venir de los clientes y el movimiento elegante del personal tras los grandes ventanales. Descendió del coche con tranquilidad. A cada paso escuchaba el crujido de las hojas secas bajo sus zapatos, mientras algunos transeúntes lo miraban con indiferencia o con una discreta expresión de desconfianza. Una pareja elegantemente vestida pasó a su lado sin devolverle siquiera el saludo. Alejandro no reaccionó. Simplemente continuó caminando con la serenidad de quien ha aprendido que la paciencia revela el verdadero carácter de las personas. Las enormes puertas de Casa Imperial reflejaban la luz dorada del atardecer. Desde el interior llegaban suaves acordes de guitarra española, mezclados con el aroma del aceite de oliva, el jamón ibérico y el pan recién horneado. Durante años había imaginado aquel restaurante como un lugar donde cualquier persona pudiera sentirse bienvenida, sin importar su origen o su apariencia. Observó durante un instante el nombre grabado sobre la fachada y sintió una extraña nostalgia, como si estuviera contemplando el sueño de un muchacho que había quedado demasiado lejos.
Respiró profundamente antes de cruzar el umbral. El mármol brillante, las lámparas elegantes y las conversaciones discretas de los clientes componían una atmósfera de lujo refinado. Algunos empleados levantaron la vista durante un instante y después continuaron con su trabajo, aunque ciertas miradas parecían preguntarse qué hacía allí un hombre vestido con tanta modestia. Alejandro avanzó lentamente hacia el mostrador de recepción sin inclinar la cabeza. Cada paso mezclaba curiosidad con una tristeza difícil de explicar. Sabía que, en muchas ocasiones, las primeras impresiones dicen mucho más sobre quién juzga que sobre quién es juzgado. Detrás del mostrador, una joven ordenaba cuidadosamente unos menús con una expresión serena y una sonrisa sincera. Al levantar la vista, sus ojos se encontraron con los de Alejandro, y por primera vez en toda la tarde, alguien lo recibió sin el menor rastro de prejuicio. En ese mismo instante, desde el fondo del salón, otra figura comenzó a acercarse lentamente, mientras lo observaba con una expresión completamente distinta. La joven recepcionista dejó cuidadosamente los menús sobre el mostrador y levantó la mirada con una sonrisa serena que parecía iluminar el elegante salón de casa imperial. Sus ojos transmitían una amabilidad poco común, una mezcla de educación sin sinceridad que Alejandro no había encontrado desde que había llegado hasta allí. «Buenas tardes, señor. Bienvenido. ¿En qué puedo ayudarle?». Aquellas palabras, pronunciadas con absoluta naturalidad, hicieron que Alejandro sintiera un pequeño alivio. Respondió con voz humilde y pausada. «Me gustaría cenar aquí esta noche, si fuera posible». Sofía Morales consultó la pantalla frente a ella, sin perder la cordialidad. «Tenemos todas las mesas reservadas, pero aún quedan algunos espacios en la zona VIP. Permítame comprobar la disponibilidad». Mientras esperaba, Alejandro observó discretamente el movimiento del restaurante. Los camareros atendían a clientes elegantemente vestidos con sonrisas impecables. Las copas de vino brillaban bajo la luz tenue y el aroma del marisco recién preparado envolvía el ambiente con una sensación de lujo cuidadosamente diseñada. En cada rincón reinaba una belleza impecable, aunque él empezaba a preguntarse si aquella elegancia seguía acompañada de la hospitalidad, con la que había soñado tantos años atrás. Cuando Sofía iba a continuar la gestión, una voz firme interrumpió la conversación. «¿Qué ocurre aquí?». Valeria Castillo apareció desde el salón principal, caminando con paso seguro. Su uniforme oscuro estaba impecablemente planchado y cada gesto reflejaba autoridad. Al acercarse, recorrió lentamente la ropa gastada de Alejandro, sus zapatos antiguos y la vieja chaqueta que descansaba sobre sus hombros, como si en pocos segundos hubiera decidido quién merecía permanecer allí y quién no. Sofía explicó la situación con respeto. «El caballero desea reservar una mesa VIP». Valeria esbozó una leve sonrisa, aunque estaba completamente vacía de cordialidad. «Las mesas VIP requieren una reserva especial». Alejandro respondió con tranquilidad. «Lo comprendo. Si es necesario pagar un suplemento, puedo hacerlo». Valeria cruzó los brazos sin apartar la vista de él. «No se trata únicamente del precio». El silencio comenzó a hacerse incómodo. Algunos empleados fingían continuar con su trabajo, mientras escuchaban discretamente la conversación. Incluso varios clientes levantaron la vista con curiosidad, percibiendo que algo inusual estaba ocurriendo junto a la recepción. Alejandro mantuvo la calma. «Entonces, ¿cuál es el inconveniente?». La gerente respiró lentamente antes de responder, cuidando cada palabra con una aparente cortesía, que apenas lograba esconder el desprecio. Casa Imperial mantiene un código de vestimenta y un ambiente muy exclusivo. Nuestros clientes esperan compartir este espacio con personas que encajen en esa imagen. Espero que lo comprenda». Las palabras quedaron suspendidas en el aire, con una elegancia artificial que ocultaba un juicio profundamente injusto. Sofía bajó ligeramente la mirada, avergonzada por el tono de su superior. Sabía que aquella respuesta sonaba correcta en apariencia,
Pero en el fondo, era una forma educada de rechazar a alguien únicamente por su aspecto. Alejandro sacó una cartera sencilla del bolsillo y colocó varios billetes sobre el mostrador. Creo que es suficiente para la reserva. Valeria ni siquiera dirigió una mirada al dinero. No es una cuestión económica, señor. La respuesta fue tan fría que incluso una pareja cercana dejó de conversar durante unos segundos. El murmullo del comedor pareció apagarse mientras todos esperaban alguna reacción. Alejandro guardó nuevamente los billetes con absoluta serenidad. No había rabia en su rostro, solo una profunda decepción. Miró alrededor del restaurante, admirando la belleza del lugar que él mismo había imaginado muchos años atrás, cuando soñaba con crear espacios donde cualquier persona pudiera sentirse bienvenida, sin importar su origen ni su apariencia. Después volvió la vista hacia Sofía. Ella permanecía inmóvil, claramente incómoda por la situación, aunque sin perder la educación que había mostrado desde el primer instante. Alejandro sonrió con una dulzura inesperada. Gracias por tratarme con respeto. Eso vale mucho más que cualquier mesa de lujo. Sofía sintió un nudo en la garganta sin comprender por qué aquellas palabras la emocionaban tanto. Intuía que aquel desconocido escondía una historia mucho más grande de lo que cualquiera podía imaginar. Valeria permaneció seria, convencida de haber protegido la imagen del restaurante. Alejandro giró lentamente hacia la salida. Antes de cruzar la puerta, se detuvo unos segundos y contempló una vez más el elegante comedor, lleno de luces cálidas y conversaciones refinadas. Con voz tranquila dijo: «La verdadera elegancia nunca depende de un traje ni de una cuenta bancaria. Vive únicamente en el corazón de las personas». Nadie respondió. Solo se escuchó el suave sonido de una copa al apoyarse sobre la mesa. Mientras la puerta se cerraba detrás de él, Sofía continuó observando su figura alejarse por la avenida cubierta de hojas otoñales. Sin comprender el motivo, sintió que aquel desconocido acababa de dejar una lección que nadie dentro del restaurante estaba todavía preparado para entender. Aunque muy pronto, todos tendrían que enfrentarse a ella. La noche había caído sobre Madrid, con una calma casi melancólica. Las farolas proyectaban largas sombras sobre las calles empedradas mientras una brisa fresca acariciaba los árboles del paseo del Prado. Alejandro Navarro permanecía sentado dentro de su viejo automóvil, estacionado a pocos metros de Casa Imperial. A través del parabrisas contemplaba la elegante fachada del restaurante, iluminada como un palacio en el corazón de la ciudad. Durante largos minutos no pronunció una sola palabra. Sentía una mezcla de tristeza y desilusión que hacía muchos años no experimentaba. Había dedicado toda su vida a construir una empresa basada en la hospitalidad, convencido de que un gran restaurante debía ofrecer mucho más que una buena comida. Para él, servir siempre había significado respetar la dignidad de las personas. Sin embargo, aquella tarde había descubierto que ese principio comenzaba a desvanecerse. Tomó el teléfono que descansaba junto al volante y llamó a Javier Ruiz. La voz de su colaborador respondió casi de inmediato. ¿Cómo ha ido todo? Alejandro permaneció en silencio unos segundos antes de contestar. Mucho peor de lo que imaginábamos. Javier comprendió enseguida la gravedad de aquellas palabras. ¿Confirmaste las denuncias? Sí. No me rechazaron por falta de dinero. Me rechazaron porque pensaron que mi aspecto no era digno de entrar allí. Al otro lado de la línea se hizo un profundo silencio. Alejandro apoyó la cabeza sobre el asiento y cerró los ojos. Recordó a su padre, un humilde carpintero que siempre repetía que una persona debía ser juzgada por sus actos y nunca por la ropa que llevaba puesta. Aquella enseñanza había guiado toda su juventud. Pero con el paso de los años, entre reuniones, balances financieros y proyectos de expansión, había quedado sepultada bajo el peso del éxito. Javier, convoca una reunión urgente con el consejo directivo. Tan grave es la situación, más de lo que puedes imaginar. Vamos a revisar esta empresa desde sus propios cimientos.
Mientras hablaba, levantó la vista hacia el restaurante. A través de los cristales distinguió a Sofía, atendiendo con paciencia a una pareja de ancianos. Le sonreía con la misma calidez con la que lo había recibido a él, ayudándolos a acomodarse, mientras escuchaba sus palabras con una atención que nacía del corazón. Aquella imagen despertó en Alejandro una pequeña esperanza. Todavía existían personas capaces de recordar el verdadero significado del servicio. Hay una joven llamada Sofía Morales. Continuó diciendo, quiero que investigues su trayectoria. No por desconfianza, sino porque personas como ella son las que pueden devolver el alma a esta empresa. Javier tomó nota sin hacer preguntas. Después de colgar, Alejandro permaneció observando la vida nocturna de Madrid. Algunas familias paseaban tranquilamente. Los camareros recogían las terrazas y el aroma del café recién servido escapaba de un pequeño establecimiento cercano. Todo parecía seguir igual, pero en su interior algo había cambiado para siempre. Comprendió que el verdadero fracaso no consistía en perder dinero, sino en permitir que el orgullo sustituyera a la humanidad. Encendió el motor del viejo coche y comenzó a conducir lentamente por las calles iluminadas. Mientras avanzaba, tomó una decisión definitiva. Al amanecer iniciaría una transformación completa. Revisaría las políticas de contratación, la formación del personal y la cultura de todos sus restaurantes. Ningún cliente volvería a sentirse humillado por su apariencia, mientras su nombre siguiera al frente de aquella empresa. Antes de desaparecer entre el tráfico de la Gran Vía, dirigió una última mirada hacia Casa Imperial. No, con voz serena, casi como una promesa hecha a sí mismo, murmuró. Mañana no cambiará solamente un restaurante. Mañana comenzará a cambiar nuestra manera de mirar a las personas. El viejo automóvil siguió avanzando lentamente bajo las luces de Madrid, mientras la ciudad dormía sin sospechar que el amanecer traería una lección que muchos recordarían durante el resto de sus vidas. Aquella mañana, el cielo de Madrid amaneció despejado y una suave luz dorada iluminaba las elegantes fachadas del barrio de Salamanca. Los primeros clientes comenzaban a llegar a Casa Imperial, mientras los empleados preparaban las mesas con la precisión de cada jornada. Nadie imaginaba que aquel día cambiaría para siempre la historia del restaurante. Poco antes de las 10, un automóvil negro se detuvo lentamente frente a la entrada principal. Su presencia llamó la atención de los transeúntes, que giraron la cabeza con curiosidad. El conductor descendió primero y abrió la puerta trasera con absoluta discreción. De ella salió Alejandro Navarro. Vestía un impecable traje azul oscuro, una corbata de seda y un abrigo perfectamente cortado. Su porte transmitía la serenidad de quien no necesita demostrar nada para ser respetado. El contraste con el hombre humilde que había abandonado aquel lugar la tarde anterior era tan grande que cualquiera habría pensado que se trataba de dos personas distintas. El encargado del aparcamiento lo reconoció al instante. «Señor Navarro, bienvenido». Su voz hizo que varios empleados levantaran la vista. En pocos segundos comenzaron a escucharse discretos murmullos por todo el restaurante. Sofía, que organizaba unas reservas en la recepción, giró lentamente la cabeza. Permaneció inmóvil unos segundos mientras intentaba comprender lo que estaba viendo. Entonces lo entendió. Aquel elegante empresario era el mismo hombre que el día anterior había pedido una mesa con humildad. Su respiración se detuvo por un instante. Alejandro avanzó con calma hasta el vestíbulo principal, saludando con una leve inclinación de cabeza. No había orgullo en sus movimientos, sino una profunda tristeza. Valeria Castillo salió rápidamente de la oficina al escuchar el revuelo. Al verlo, sonrió con la cortesía que reservaba para los grandes clientes. Sin embargo, aquella sonrisa desapareció cuando comprendió quién tenía delante. El color abandonó su rostro. Sus manos comenzaron a temblar. Señor Navarro, no sabía que vendría hoy. Alejandro la observó durante unos segundos sin elevar la voz. Ayer
estuve aquí. Valeria sintió que las piernas apenas podían sostenerla. Toda la sala permanecía en silencio. Los camareros habían dejado de moverse. Incluso algunos clientes observaban la escena. Alejandro caminó lentamente hasta el mostrador donde el día anterior había apoyado los billetes sobre la madera pulida. Deslizó la mano sobre la superficie y sonrió con melancolía. Ayer un hombre vestido con ropa vieja pidió una mesa VIP. Nadie respondió. Tenía dinero suficiente para pagarla. El silencio se volvió aún más pesado. Alejandro levantó la mirada hacia Valeria. Pero usted decidió que no pertenecía a este lugar. Las palabras resonaron por todo el salón. Valeria bajó la cabeza, incapaz de sostener aquella mirada. Con voz entrecortada intentó justificarse. Señor Navarro, yo... Alejandro la interrumpió con absoluta tranquilidad. Pensó que una chaqueta vieja puede definir el valor de una persona. Nadie se atrevía siquiera a respirar. Sofía observaba la escena con los ojos llenos de emoción. Comprendía que estaba presenciando un momento que cambiaría muchas vidas. Alejandro dio unos pasos más y se dirigió no solo a Valeria, sino a todos los presentes. Cuando fundé esta empresa soñaba con crear lugares donde cualquier persona pudiera sentirse bienvenida. Ayer descubrí que ese sueño estaba desapareciendo. Miró nuevamente a la gerente. Si ayer hubiera llevado este mismo traje, ¿habría recibido el mismo trato? Valeria cerró los ojos. Una lágrima descendió lentamente por su mejilla. No encontró respuesta. El silencio fue suficiente. Alejandro respiró profundamente y recorrió con la mirada el elegante comedor. Después habló con una serenidad que impresionó a todos. Hoy no he venido a humillar a nadie. He venido a recordar que ningún restaurante puede llamarse excelente si olvida respetar a las personas. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, mientras la luz de la mañana atravesaba los grandes ventanales. En ese instante, todos comprendieron que Casa Imperial estaba a punto de comenzar una historia completamente diferente. La reunión tenía un silencio profundo que nadie parecía capaz de romper. Los empleados permanecían inmóviles mientras Alejandro Navarro abandonaba lentamente el salón principal, acompañado por Javier Ruiz. Nadie olvidaría la lección que acababan de presenciar. Durante las horas siguientes, Alejandro permaneció reunido a puerta cerrada con el consejo directivo. Revisó informes, escuchó explicaciones y tomó decisiones que cambiarían el futuro de toda la compañía. Cuando las conversaciones terminaron, el sol ya comenzaba a inclinarse en los tejados de Madrid. Unos minutos después, Sofía recibió una invitación inesperada para subir a la oficina del propietario. Mientras el ascensor ascendía hacia el último piso, su corazón latía con fuerza. Nunca había imaginado que entraría en aquel despacho reservado únicamente para los directivos de la empresa. Miró su reflejo en la puerta metálica y respiró profundamente intentando calmar los nervios. Cuando las puertas se abrieron, encontró un espacio elegante, pero sorprendentemente sencillo. Grandes ventanales mostraban los tejados de Madrid iluminados por la cálida luz de la tarde. Sobre una estantería descansaban antiguas fotografías en blanco y negro de pequeños restaurantes familiares, recuerdos de los primeros años de Alejandro. Él la esperaba junto a una mesa donde dos cafés humeaban lentamente. «Gracias por venir, Sofía». La joven tomó asiento con respeto. Durante unos segundos ninguno habló. Solo se escuchaba el leve murmullo de la ciudad al otro lado del cristal y el sonido lejano de las campanas marcando la hora. Finalmente Alejandro sonrió. «Ayer, cuando todos me miraban con desconfianza, tú fuiste la única persona que me trató con dignidad». Sofía bajó la mirada con humildad. «Simplemente hice mi trabajo». Alejandro negó despacio. «No, hiciste algo mucho más importante. Recordaste que detrás de cada rostro existe una historia que nadie conoce y una vida que merece ser respetada». Aquellas palabras emocionaron profundamente a la joven. Después de unos instantes, Alejandro le preguntó por su vida.
Sofía contó que estudiaba psicología mientras trabajaba para ayudar a su familia. Habló de su abuela, una mujer que había pasado toda su vida sirviendo cafés en un pequeño pueblo de Castilla y que siempre repetía la misma frase: el respeto nunca depende del dinero, sino del corazón. Alejandro permaneció en silencio. Aquella sencilla enseñanza le recordó a su propio padre y sintió un nudo en la garganta. Comprendió que la verdadera riqueza seguía escondida en las personas sencillas y en los valores que muchas veces el éxito hace olvidar. Entonces abrió una carpeta que descansaba sobre la mesa. Dentro había un proyecto completamente nuevo. Quiero crear una cultura distinta para esta empresa. Quiero que cada cliente, sin importar cómo vista o cuánto dinero tenga, se sienta recibido como un invitado de honor. Sofía escuchaba sin apartar la vista. Alejandro continuó: y quiero que seas tú quien me ayude a construirla. La joven abrió los ojos sorprendida. ¿Yo? Sí. Financiaré tus estudios y trabajarás junto a nosotros desarrollando programas de formación para todos los empleados. Necesitamos personas capaces de enseñar humanidad antes que protocolos y de recordar que ningún uniforme puede sustituir a la empatía. Las lágrimas aparecieron lentamente en los ojos de Sofía. Jamás había soñado con una oportunidad semejante. Durante años había trabajado en silencio creyendo que la bondad era algo demasiado pequeño para cambiar el mundo. Sin embargo, en aquel despacho comprendía que un simple gesto podía transformar toda una organización y también el destino de miles de personas. Se levantó despacio. Acepto, señor Navarro. Haré todo lo posible para que nadie vuelva a sentirse rechazado por su apariencia. Alejandro estrechó su mano con una sonrisa serena. En ese instante sintió que recuperaba el propósito que había perdido entre balances financieros y reuniones interminables. Al caer la tarde, ambos contemplaron Madrid desde el gran ventanal. Las campanas de una iglesia cercana comenzaron a sonar, mientras las terrazas se llenaban de familias compartiendo café y conversación. Alejandro observó aquella ciudad que tanto amaba y comprendió que el éxito verdadero no consistía en abrir más restaurantes, sino en abrir máscaras. Sin saberlo, acababa de encontrar a la persona que daría continuidad al sueño que había comenzado muchos años atrás, cuando solo era un joven camarero convencido de que la hospitalidad podía cambiar la vida de las personas. Había pasado un año desde aquella tarde de otoño en la que un hombre vestido con ropa humilde fue rechazado en la entrada de Casa Imperial. Madrid seguía siendo la misma ciudad luminosa, llena de plazas, cafés y calles donde la vida transcurría lentamente, pero dentro de los restaurantes del Grupo Navarro, algo había cambiado para siempre. Los clientes llegaban desde todos los rincones de España y eran recibidos con la misma sonrisa, sin importar el automóvil en el que llegaran ni la ropa que llevaran puesta. Los camareros saludaban con cercanía. Los responsables de sala caminaban entre las mesas escuchando a cada persona, y el ambiente elegante seguía existiendo, aunque ahora estaba acompañado por una calidez que antes parecía imposible. Sofía Morales recorría uno de los salones revisando que todo funcionara correctamente. Ya no era únicamente la joven recepcionista que estudiaba por las noches. Ahora dirigía el programa de cultura y hospitalidad del grupo, formando a cientos de trabajadores para recordarles que servir una comida también significaba cuidar la dignidad de quien se sentaba a la mesa. Muchos empleados contaban que las reuniones dirigidas por Sofía no hablaban primero de protocolos ni de ventas. Comenzaban siempre con una sencilla pregunta: ¿cómo te gustaría que trataran a tus propios padres cuando entren por esa puerta? Aquella frase había transformado la manera de trabajar de toda la empresa y se había convertido en el principio más importante de la organización. Esa misma tarde, Alejandro Navarro decidió regresar discretamente a Casa Imperial. Esta vez volvió a vestir ropa sencilla, una vieja chaqueta marrón y unos zapatos usados que guardaba desde hacía años. Caminó despacio por la calle, mientras el aroma del café y de las castañas asadas llenaba el aire fresco de la ciudad.
Al cruzar la entrada, un joven camarero sonrió con absoluta naturalidad. «Buenas tardes, señor. Bienvenido. Es un placer recibirle». Nadie preguntó quién era. Nadie observó sus zapatos. Nadie juzgó su aspecto. Lo acompañaron hasta una mesa junto a la ventana. Le ofrecieron agua y pan recién horneado, y lo trataron con la misma atención que al resto de los clientes. Alejandro permaneció en silencio durante varios minutos contemplando aquella escena. Sentía que por fin, el sueño que había tenido de joven comenzaba a hacerse realidad. Poco después apareció Sofía. Al verlo, sonrió con afecto, aunque respetó el ambiente tranquilo del comedor, y solo inclinó la cabeza antes de continuar su trabajo. Ya no hacía falta decir nada. Ambos comprendían que la verdadera transformación no estaba en los edificios ni en las cuentas de resultados, sino en las pequeñas decisiones que una persona toma cada día cuando elige tratar bien a otra. Al terminar la comida, Alejandro salió a caminar hasta la Plaza Mayor. El sol comenzaba a ocultarse, y varias familias disfrutaban de la tarde mientras los niños corrían. Entre las terrazas y los músicos callejeros llenaban el ambiente de melodías suaves. Al pasar junto a uno de ellos, Alejandro dejó discretamente un generoso billete dentro del estuche de la guitarra, antes de continuar caminando con la misma tranquilidad de siempre. Un niño que había observado la escena tomó de la mano a su madre y preguntó con curiosidad: «Mamá, ¿por qué ese señor camina como un rey si viste ropa vieja?». La mujer siguió con la mirada la figura de Alejandro, que avanzaba serenamente con una sencilla bolsa de papel entre las manos. Y respondió con una sonrisa llena de ternura, porque las personas verdaderamente grandes no necesitan demostrar lo que tienen. Les basta con demostrar lo que son. Alejandro escuchó aquellas palabras sin volver la cabeza. Una emoción profunda llenó su corazón mientras continuaba su camino entre las calles de Madrid. Comprendió entonces que la mayor fortuna que había construido no eran sus restaurantes, sino las oportunidades de respeto, esperanza y humanidad que ahora florecían en ellos cada día. Y mientras las campanas de la ciudad anunciaban el final de la tarde, supo que las personas nunca recordarían cuánto dinero había ganado, sino cómo las había hecho sentir cuando cruzaban la puerta de su mesa. Porque la verdadera elegancia jamás nace del lujo, nace del respeto con el que un ser humano decide mirar a otro. Al llegar al final de esta historia, quizá lo más valioso no sea recordar el lujo de un restaurante ni el éxito de un gran empresario, sino el instante en que una simple muestra de respeto fue capaz de cambiar el destino de muchas personas. A veces, la vida nos sorprende precisamente cuando dejamos de mirar las apariencias y empezamos a mirar el corazón. Personalmente, creo que las historias más hermosas no hablan de riqueza o poder, sino de aquellos pequeños gestos que permanecen vivos en la memoria mucho después de que el tiempo haya pasado. Esta historia nos recuerda que siempre existe una oportunidad para corregir los errores del pasado, para reconstruir los vínculos que parecían perdidos y para convertir la bondad en el verdadero hogar, donde todos merecemos ser recibidos. El amor, el perdón y la generosidad tienen la fuerza de transformar destinos enteros cuando nacen de un corazón sincero. Como una vieja lámpara que permanece encendida junto a una ventana en las noches más oscuras, un acto sencillo de humanidad puede iluminar el camino de quien más lo necesita y también el nuestro. Si ésta ha despertado algún recuerdo en su corazón, o le ha hecho pensar en alguien importante de su vida, dedique unos minutos a reflexionar sobre ello. Y si le ha emocionado, escriba un 1 en los comentarios. Si cree que puede mejorar o desea compartir una reflexión diferente, escriba un 0. Será un placer leer cada opinión y seguir construyendo este espacio donde las historias nos acercan unos a otros. Esta es una historia adaptada con fines narrativos e inspiradores, creada para transmitir valores buenos y emocionales. Y quizá la verdadera elegancia, como ocurre con las mejores personas, nunca se ve a simple vista. Permanece silenciosa,
creciendo en el corazón de quienes aún creen que vivir para los demás es la forma más hermosa de dejar huella en el mundo.